De las entrañas de la Ciudad de México surge un magno espectáculo. Conjuga un momento importante de la historia de México con la sensibilidad artística y musical de la ópera. Una obra en lengua náhuatl, en la que los héroes son locales, pero la historia universal. Se trata de la cantata épica Cuitlahuatzin, basada en algunos episodios clave en la vida del señor de Iztapalapa y penúltimo tlatoani de México Tenochtitlan. Es un esfuerzo grupal de literatura, canto, teatro, danza, recreaciones multimedia y música. Un proyecto de años de investigación y meses de creación musical, ensayos y ensamble, que dieron como resultado la materialización de sueños y la reivindicación cultural y artística que era necesario poner en escena. Un homenaje a Cuitláhuac, a la resistencia indígena. Se hace un homenaje a la lucha y a la defensa que se dio en ese momento y que hoy recordamos, y que con esta obra aquí, en el centro de Iztapalapa, para el pueblo de Iztapalapa. Y qué mejor que una obra que contiene todo, una cantata épica, a disfrutar ese momento histórico con el arte y la cultura. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Es un repertorio inexplorado, hay una riqueza documental y además vivencial de todos estos personajes, de toda nuestra historia, que extrañamente nunca se ha explotado. Mi formación es de músico como violinista, entonces me enamoro del México antiguo, no solamente conociendo todas las ruinas, pues los sitios arqueológicos, sino paradójicamente con la novela de Alejo Carpentier sobre el concierto barroco, donde Vivaldi se acerca a Moctezuma. Eso me abrió un panorama. Se dio la circunstancia de que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, ella cree mucho en el poder transformador de la educación y la cultura. Presentamos el Moctezuma en Iztapalapa en 2010 y en 2019, y entonces le fue tan bien al Moctezuma la segunda vez en el Parque Cuitláhuac que de inmediato me buscó. Me dice, ¿por qué no hace una ópera sobre Cuitláhuac? A mí me parece muy importante que aquí donde estamos, en el centro, en los 8 barrios de Iztapalapa, pues era justamente el lugar de Cuitláhuac. Por eso vamos a llevar a cabo la cantata en las faldas del Cerro de la Estrella, que todo el pueblo, no solo de Iztapalapa, sino de nuestro país, de la Ciudad de México, conozca esta historia. Y por eso para nosotros fue muy importante apostarle a la cantata contra todo. Y en las situaciones más difíciles, como era la pandemia, en la que no teníamos los recursos, nosotros hemos visto que la cultura es muy importante, es justamente el eje transformador de la sociedad, y por eso nos ha interesado muchísimo darle seguimiento, y la presentación de la cantata, pues para nosotros es como el producto de una historia, de una lucha para lograr. Tenemos a orquestas muy importantes que van a estar presentes. Tenemos a directora musical de primera, más de 150 artistas en escena, entre cantantes, danzantes. Tenemos el apoyo del Gobierno de México,
y la verdad es que además de presentarse en Iztapalapa, queremos que esta cantata dé una gira alrededor de la Ciudad de México. Lo bueno a veces tarda y por fin, ya en 2022, vamos a tener la oportunidad, después de 502 años, lograr esta tarea. Es inmortalizar la lucha de Cuitláhuac, inmortalizar esta gran victoria prehispánica y qué mejor que aquí en Iztapalapa. Y tenemos tanta gente en el escenario y como no es propiamente un teatro donde vamos a estrenar, entonces tenemos que montar o hacer un trazo no solamente para lo que sucede en el escenario, sino cuando salgan del escenario por dónde pasan para llegar a los camerinos, para ir por la utilería, para cambiarse de vestuario, porque pues tienen que subir y bajar escaleras, pero además llevan estos penachos. Entonces no pueden cruzar dos personas al mismo tiempo por las escaleras, entonces tienen que pasar unos primero, luego otros. O sea, hay una logística muy elaborada para hacer que este espectáculo fluya. Después viene ya incorporarlo con la orquesta, que es otro paso más, porque además todos estos textos hablados llevan música de fondo también. ¿Cómo puedo yo llegar a escribir una música que suene, entre comillas, auténtica, que sea la música correcta? Entonces empiezo desde el principio diciendo, estás haciendo una obra que está basada en la historia, pero tiene una cierta licencia artística. Entonces yo creo que al único que no le tocó realmente hacer una investigación histórica, musicológica, concienzuda de cómo debe sonar la música, qué instrumentos debe usar para que suene auténtica, al único que no le tocó hacer eso fue a mí. Yo escribí la música que yo quise, como yo quise, en mi propio estilo actual, contemporáneo, sabiendo que tenía que ser una música que fuera compatible con el texto, que fuera compatible con el concepto de la obra y que fuera lo más accesible y conmovedora posible. Un enfoque antropológico y musical es un trabajo que no se va a quedar en las bibliotecas, no se va a quedar en los libros, no se va a quedar en un texto guardado, ¿sí? Sino que es un proyecto que trasciende la academia. Lo trae al mundo de las artes, se convierte en una experiencia estética distinta. Y lo que hace Samuel Maínez es conjuntar una serie de talentos. Conjuntamos esta beta de la investigación y de la creación como parte simbiótica. Y sí fue una preocupación mía darle exclusivamente voz a la visión indígena. O sea, los españoles están ahí, ya ubicua que están ahí, pero vamos a ver qué sentían entre ellos, qué pasaba. Y pues darle espacio a la réplica, sobre todo de Cuitláhuac, que fue el único, hasta donde sabemos, el único vencedor en todo el continente, de la invasión colonial europea. Fue el único. Si Cuitláhuac no hubiera perecido, habría cambiado la historia. Era un hombre fuerte, valiente, firme, audaz y ha sido invisibilizado. Pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué honrar a Cuitláhuac? Pues esta es la respuesta, para reivindicar nuestra identidad. Cuitláhuac que fuera la estrella, digamos en este caso, porque fue injusto, es un héroe inconcluso Cuitláhuac, ¿no? Iba a hacer muy grandes cosas y la obra lo expresa claramente, porque yo creo que Cuitláhuac era precisamente el tlactoani indígena que había pensado en reunir, digamos, a todos los pueblos amigos y enemigos en contra del invasor español para, digamos, ganar la batalla, y había tenido una idea, digamos, de una nación indígena. Y pues se le atravesó la viruela. Entonces hay toda una cuestión cíclica. 500 años después tuvimos una pandemia igual de virulenta, se controló más rápido, pero ahí se habló pues fue uno de los factores determinantes de la caída de México Tenochtitlan. Y Cuitláhuac fue eso, fue un héroe aquí, nuestro guerrero invicto, como le llamamos, y esto para nosotros también tiene que ver con resignificar la historia, el que dejemos de llamarle
La Noche Triste, al Ahuehuete, donde lloró Cortés la derrota, pues para nosotros en Iztapalapa es la Noche Victoriosa. La obra tiene ese carácter de Cuitláhuac, de ese guerrero que va con todo y está dispuesto a dar la vida por defender sus raíces, por defender su pueblo, por defender su tierra, y eso se contagia. Su reinado fue muy breve, sin duda fueron alrededor de 2 meses, de septiembre a diciembre. Cuitláhuac fue un guerrero realmente exitoso, brillante, y eso pues la historia nunca lo contó en las crónicas europeas, pero para Iztapalapa es su héroe. Concientizar y darle peso y darle lugar a una parte de nuestra cultura que siempre ha quedado del lado de los vencidos, del lado de, sí eran muy sanguinarios o ingenuos, o como salvajes que arrancaban corazones, y se reduce a eso. Era un imperio que estaba en su cenit, estaba en el punto más alto. Entonces conocer esa otra perspectiva y darle voz a esos personajes, no desde una perspectiva lastimera, no de una perspectiva compasiva, sino mostrarlos en la lucha, defendiendo lo que están haciendo, por lo que se sienten orgullosos. Eso para mí ha sido realmente un cambio de visión. Entonces toda esta carencia de fuentes me dio espacio para contar la historia, meterme en los zapatos de ellos, qué sentían que iban a hacer, cómo podían conjurar esta amenaza, que además ya estaba predicha por los presagios. No vale la pena esforzarse. Pero ahí sale el temperamento de los guerreros. No, tenemos que dar la vida porque esto no perezca. Por nosotros no va a quedar. Se habla de una celebración, la música es celebratoria. Cuando se avecina la viruela de la que va a morir Cuitláhuac, entonces hay un tema de la viruela, hay un leitmotiv de la viruela. En fin, cuando aparece Cuitláhuac por su primera vez y tiene un aria, tiene que ser heroica, porque Cuitláhuac es el héroe. Tú escuchas algo y se apodera de ti y lo vas siguiendo. Entonces tiene que tener un cierto vigor rítmico, tiene que tener un cierto interés armónico, por supuesto, que haya tensiones y que se relaje la tensión, etc. Pero quizá más que nada, bueno, aparte del ritmo, que para mí es una cosa fundamental, tiene que haber melodías, tonadas. Lo que creo que ayuda mucho a que sea compatible con todo lo demás es el hecho de que el texto es en náhuatl. Fue un honor para mí que me confiaran, digamos, la traducción de este texto al náhuatl, ¿no? Y luego, digamos, algo que salió inclusive de la traducción de Cuitlahuatzin fue un libro que escribí sobre Cuitláhuac. Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, y Tlahtoani de México, Tenochtitlan. Patrick es un políglota, habla no sé si más de 10 lenguas, habla 3 lenguas indígenas. Entonces era espontáneo que con él había que hacer la colaboración. Y sí fue, las decisiones argumentales coincidimos en que lo mejor era retratar al personaje en los últimos meses de vida, sin los antecedentes, sino lo vemos ya actuando, preparamos su salida y su decurso vital hasta la muerte. Muy contento y muy agradecido de poder darle vida a este personaje que ha estado muy oculto en nuestro subconsciente colectivo. Y este será un acto poético de poderlo llevar a la gente y que se puedan unir con nosotros. Además de que el cantante que está interpretando a Cuitláhuac, Pablo Aranday, está haciendo un trabajo escénico, vocal, de una complejidad y una organicidad. Realmente, a veces le digo, a veces te veo en escena y me das miedo, porque me da la sensación de que sí te podría seguir, que sí podrías agarrar y levantar un pueblo en armas. Entonces, realmente ese poder que tiene el personaje, yo creo que si Cuitláhuac no hubiera muerto por la viruela, la historia hubiera sido muy diferente. Las lenguas prehispánicas, digamos, tienen un cuadro conceptual muy interesante, muy distinto de las lenguas indoeuropeas, ¿no? La fonética también es una lengua muy dulce, muy bella. Hice una primera traducción, digamos, literal, ¿no? Para, digamos, tener exactamente el pensamiento de Samuel en náhuatl,
en su versión directa. Y luego la tenía que transmutar, en este caso, digamos, es alquimia, para que la idea de Samuel se colara en el molde poético del mundo prehispánico, bueno, del mundo indígena, sin traicionar ni uno ni el otro. Por supuesto, no me es totalmente ajeno, pero no lo hablo. Entonces, cuando a mí me llegó el libreto, decía, bueno, ¿cómo le pongo música a esto? Es decir, tomando en cuenta las consonantes, etc. Entonces, un punto principal muy importante es la acentuación de las palabras. La música tiene que fluir de manera totalmente natural, de manera espontánea, y al mismo tiempo hacer justicia al náhuatl. De repente resulta para nosotros una lengua casi exótica, pero cuando la asumes resulta de una naturalidad impresionante, o sea, la tenemos dentro de nuestro ADN, ¿no? La experiencia muy satisfactoria con cantantes mexicanos, que comienzas primero como un lenguaje totalmente exótico, ¿no? Primero para la memoria, la lectura, dices tú, hay palabras que son aglutinadas, que son muchas palabras juntas. Hay una palabra que uno de los protagonistas no podía decir, que era Tlactocanes en Tlalilistli, por ejemplo, que son 3 palabras aglutinadas, todas dentro del mismo concepto, ¿no? Primero es ese encuentro, ¿no? El náhuatl de Nezahualcóyotl, en este caso, porque yo me baso en el náhuatl del siglo XVI, ¿no? Estuve yo en las serranías mexicanas también practicando el náhuatl, tal y como se habla hoy en día, el tequilactoli, la lengua de los nobles, la lengua noble, ¿no? Una lengua muy especial, una lengua muy poética, un poco también difícil, porque son palabras kilométricas. Y primero hicimos todo el trabajo en castellano. Y ahora lo estamos trabajando en náhuatl. Y todavía, una vez que bueno, ya quedó como una especie de radionovela, ahora tenemos que empezar a darle cuerpo. Y cuando le empiezas a agregar la acción, pues se suman más detalles todavía, porque no estamos hablando además de gente común. Estamos hablando de príncipes y de emperadores, pero no a nuestra usanza actual, sino a esa usanza antigua, con ese porte, que además todos eran guerreros. Siempre digo que encontré mi voz a través del proyecto, porque mi voz, si la escuchas, se oye velada y se oye un poco baja, ¿no? Mis sobrinos le hacen así como para que sube el volumen todo el tiempo. Y resulta que en el náhuatl se proyecta perfectamente. Entonces el terreno de exploración es muy, muy amplio, desde su pronunciación hasta su significado. Es como una conexión que lo hace un proyecto único. En el contexto prehispánico, la poesía venía con música y con danza. Yo sabía que al traducir una obra como la cantata, yo tenía que pensar, digamos, en todo este contexto, el contexto que no está dentro de la palabra misma, sino que va a venir en torno a, que va a ser la música de Samuel Seaman y todo, digamos, lo teatral. Mucha atención a que en la traducción al náhuatl, el doctor Johansen me pusiera exactamente dónde van los acentos prosódicos, dónde se pronuncia el acento. Inclusive cambiar palabras y cambiar, digamos, ciertos contextos gramaticales para, digamos, adecuarse a la música. Y hacer frases lógicas y además cantables. Es una ópera mexicana en toda su concepción, pero que tiene una profundidad de sentido del texto, de sentido del libreto, de sentido de la música. Luego hay un personaje que incorporé, también histórico, de Milotzin, otro guerrero que era poeta. Sobrevivió un poema de él que es bellísimo. Le hice pequeños ajustes y lo vamos a escuchar a él cantando su poema. Y para mí fue un reto también, y tenía este elemento emocional, ¿no? Entre la veracidad del personaje tal y como había sido en su contexto del siglo XVI, de la conquista, y el personaje que teníamos en escena con, digamos, las palabras que yo iba a poner en su boca, en la boca de todos los personajes, ¿no? Fue algo, digamos, muy conmovedor para mí. Yo le comentaba a Samuel el día que leí el libreto, le digo, oye, esto es como un Otelo de Shakespeare, tiene un nivel de complejidad sociopolítica, familiar, religiosa, tiene tantas líneas cruzándose
Y dije, bueno, esto es un reto para cualquier actor que se dedique exclusivamente al teatro o al cine. Para un cantante de ópera que su especialidad empieza por la voz, la música y por último la actuación, pues el reto es mucho mayor. Y a esto hay que sumarle que es en náhuatl. Es una gran responsabilidad, o sea, eso a veces ese peso histórico te puede paralizar, porque dices, híjole, ¿qué va a decir Cuitláhuac? ¿Qué dijo Cuitláhuac en realidad? Pero bueno, pasas esa barrera de la parálisis, del miedo, a jugar con la psiquis de estos personajes. Hay un asunto intuitivo, de emoción. O sea, si lo que estoy yo imaginando y lo que estoy escribiendo me emociona, es que va bien. Son como niveles y capas y capas y capas que se van sumando, pero que a su vez lo vuelve muy emocionante. Y a mí me gusta mucho cuando estoy preparando un montaje, cuando desde los primeros ensayos escénicos, cuando ya empiezas a montarlo, te empieza a dar esa emoción y se te empieza a enchinar la piel y dices, si aquí estamos en este momento, esto va a ser una locura. Y para allá apunta que va a ser. Tenemos como gobiernos la obligación de rescatar nuestras raíces y de recuperar la historia de los pueblos. Y la vida de Iztapalapa ha jugado un poco el mismo papel de la vida de Cuitláhuac. Desdeñado, no se ha dado a conocer, y así ha sido también lo que ha acontecido históricamente en Iztapalapa, la segunda municipalidad con más habitantes del país, y que históricamente fue también desdeñada. Necesitamos recuperar nuestras raíces, también recuperando a los héroes del pueblo históricamente. Por primera vez en la historia vamos a ver recreado Iztapalapa. Es una de las zonas más complicadas de hacinamiento, de falta de agua, pero en la época en la época prehispánica era un vergel. El Palacio de Cuitláhuac, vamos a presentar la obra en lo que era parte del Palacio de Cuitláhuac, o sea, estamos in situ. Y era un vergel que a los propios españoles, están las crónicas de Bernal y de Cortés, se quedaron admirados de la maravilla que era esto. Se definió el 2020 como el año de Cuitláhuac en Iztapalapa, eventos que lamentablemente la pandemia vino a detener, pero que estamos hoy recuperando. Así que para nosotros esa cantata en náhuatl, con lo mejor que tenemos para ofrecer a nuestro pueblo, es inmortalizar la lucha de Cuitláhuac. De Iztapalapa al mundo, ¿no? Parecen palabras así como muy grandilocuentes, pero ya en esencia te das cuenta que no. Esa realidad a la cual la razón no te da cabida a que sucedan ese tipo de cosas, de repente el proyecto te lo da. Casi siempre uno empieza una situación o un montaje exponiendo una situación que va poco a poco progresando, va evolucionando hasta que estalla y nos da el desenlace. Y aquí es exactamente lo contrario. Agarramos la obra en un momento álgido y es muy impactante cómo te lleva desde el inicio. Dices, es que las situaciones que están viviendo es terrible. Por ejemplo, nos hubiera platicado a mediados de 2019, viene una pandemia y vamos a estar así, muchas personas van a morir,
pues hubiéramos dicho, bueno, sí, ¿no? Hubiéramos dicho a lo mejor nada más están tratando de espantarnos, pero si alguien pudiera ver todo lo que fue ese momento y nos lo hubiera anticipado, pues probablemente hubiera entrado en esa sensación. Ahora, la pandemia que acabamos de vivir se queda corta a comparación de lo que a ellos realmente les sucedió. La naturaleza en Iztapalapa, un lugar rodeado de agua y con toda la vegetación, pues obviamente después fue desecado. Hoy en Iztapalapa hay sufrimiento de agua. Nosotros ahora, por ejemplo, queremos hacer de Iztapalapa la huerta de la Ciudad de México y tenemos un gran programa de huertas urbanas en todo el espacio público de miles y miles de metros cuadrados destinado a la producción de alimento, en fin, trabajar mucho para ir recuperando parte de la grandeza, de la naturaleza, de la historia, de cómo se vivía. Estamos recreando un idioma a una visión contemporánea en el lugar histórico donde suceden los hechos. No ha habido escena más conmovedora que haya visto yo en 20 años de carrera profesional. O sea, el público hincándose a su tlatoani, simbólicamente. Y una de las emociones grandes que me da este proyecto es que empiezo a ver eso. O sea, empiezo a ver que estamos en un lugar histórico. O sea, tú imagínate que se hiciera una ópera de Tutankamen en las pirámides de Egipto. Un bello jardín que está en Iztapalapa, de los jardines de Cuitlahuatzin. Aquí sucede la boda. Tomás Filsinger, que desde muchísimos años atrás ha estado abocado a ver los detalles de la cuenca del Valle de México, de toda la cuestión arqueológica, dónde están los distintos descubrimientos, y junto con Gerardo que han estado reproduciendo en 3D a nivel virtual todo el Valle de México, ha requerido una investigación muy, muy profunda. Con este metaverso de la Cuenca de México podemos situarnos en varios lugares donde se llevan a cabo las escenas. Unas escenas de la batalla de la Noche Triste o la Noche Victoriosa. Aquí, después de la Noche Victoriosa, como vemos, un lugar de ruido donde acaba de suceder una batalla, los españoles incluso abandonando una bombarda. Simula la evolución de la cuenca a lo largo de 700 años de historia. Una parte que estamos recreando es la ciudad del siglo XVI, de la época de la conquista, precisamente donde la cantata toma lugar. Lugares recreados como la Casa de los Guerreros Águila, con sus esculturas a partir de planos, de levantamientos arqueológicos, todo lo que nos podemos encontrar. Y tenemos toda la Cuenca de México recreada. Aquí podemos ver el recinto sagrado de México Tenochtitlan, basado en la investigación del arqueólogo Álvaro Barrera. Él ha identificado 50 edificios dentro del recinto y Fray Bernardino de Sahagún mencionó que había 75. El salón donde está el trono del Tlatoani. A la parte de los solistas, que es la parte más compleja y la que nos ha tomado mucho más tiempo. Y con el coro tiene dos partes. Uno, el trabajo y el entrenamiento corporal, que va a estar a cargo de Patricia Marín, que es la coreógrafa, y establecer un lenguaje en el cuerpo, una serie de códigos que vamos a estar utilizando, y al mismo tiempo yo tengo que empezar a proponer la escena dejando, digamos, los huecos. Es como ir llenando un rompecabezas. Dices, ok, ya trabajé esta parte que ocupa este lugar en el escenario, ahora necesito ocupar o desarrollar lo que va en esta otra sección, sin olvidar lo que ya hice acá. Y después tengo que dejar ciertos espacios para decir, ok, aquí entran los danzantes, aquí entran los bailarines, y cada una de estas partes se va trabajando por separado. Pero si improvisas y encuentras algo que te gusta, lo tocas de nuevo, lo empiezas a fijar un poco más, y entonces le pones un boceto en el papel. Batalla, que es cruenta, salen ahí de cientos de españoles muertos, les caen las flechas, no lo vemos eso en el escenario, pero la música es lo que describe la batalla. Entonces no va a ser obviamente la batalla no va a ser una cosa así, no va a ser... Tienes algo mucho más violento, que es lo que me
después de esto. Y lo sigo tocando, lo sigo improvisando, lo sigo anotando y poco a poco lo voy refinando. Es algo que debemos reactivar nuevamente. Son instrumentos que fueron hechos para expresarse. Tantos instrumentos que hay en Mesoamérica y que no caigan en desuso. Una pena que los veamos solamente metidos dentro de una vitrina y contemplarlos, pero no sabemos de su sonoridad. No había una escuela que nos pudiera enseñar este tipo de artefactos sonoros. Hacemos las reproducciones de los instrumentos porque desafortunadamente hace 500 años se interrumpió el uso práctica musical y la creatividad que nosotros plasmamos en los instrumentos nos da la posibilidad de hacer música nueva. Muchas veces los mismos mexicanos no las conocemos y por eso la importancia de que se logren agregar esta paleta sonora a la dotación instrumental de la orquesta. A nosotros nos toca empatar estas sonoridades porque sí son totalmente diferentes. Los instrumentos por lo regular recrean un ambiente de acuerdo a la temporalidad de cada objeto según el momento que se haya construido. Entonces todo eso lo encajamos en esta obra, muy libre. Fuera de los cánones occidentales, pues vienen a enriquecer la obra, ¿no? Entonces sí, a uno le toca incluso lugares, un lugar mítico como es Iztapalapa, un lugar sagrado, donde se hacía el encendido del fuego nuevo cada 52 años. Eso es lo bonito. Unos silbatos que producen sonido de viento o de fiera también, ¿no? Un huilacapistli que suena como paloma. Utilizando la técnica de la trompeta, los sonidos de la naturaleza como la lluvia, el viento, sonidos de fiera, sonidos sobrenaturales que se logran con la ingeniería. Claro, un chicahuastli, que es una reproducción o una interpretación más bien de un bastón sonaja o bastón de niebla. Esta es la flauta de Tezcatlipoca. De dramatizar cada escena, o sea, de que cada sonoridad, que cada instrumento logre colocarse exactamente en lo que se está viviendo dentro de la obra. Por eso la dramatización que se logra es muy padre, pues muy agasajadora. Ha habido ensayos que, por ejemplo, Cuitláhuac nos dice, voy a hacer la mano así, entonces hacemos sonido, cómo se va dando la fusión. Instrumentos que generan lo que se conoce técnicamente como batimiento, que son dos frecuencias muy agudas que se juntan y crean una tercera frecuencia virtual que viaja dentro del cerebro. Entonces eso crea una tensión. Centrarme en la escenografía, en las proyecciones, en la utilería, en los títeres, los bailarines, con los danzantes, con el coro y empezar a ensamblar todo el proyecto. Y por último, y incluso lo más importante, pues la parte actoral. Es complejo, pero la música te resuelve mucho del trabajo. Cualquier pequeño matiz que uno da en la voz cambia completamente las intenciones. Entonces es un trabajo de relojería, ir trabajando pues poco a poco la complejidad de la escena. Fue lo que también condujo a que fuera yo convocada como una de las posibles creativas para este proyecto. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Un punto muy importante en esta cantata y que se ha respetado en todas las áreas creativas, que es tener una visión al pasado, hacer toda una investigación en nuestras áreas respectivas. En mi caso, cómo pudo haber sido esta indumentaria que viste estos personajes. Son siglos de información
en donde el extracto que hay en esa información tiene que ser de fuentes fidedignas. Toda esa información también ha sido conducida por un compañero con el que actualmente trabajo mucho, que es Marco Silva Barón, que es un historiador especialista en indumentaria. Esa investigación ha llevado a recorrernos museos, a recorrer información en códices, cosmovisiones, formas, cultura que todavía afortunadamente se conservan en México y en muchos lugares de manera muy intacta. En las propias comunidades y en los pueblos originarios, algunos lejísimos, ¿no? Que algunos tienes que caminar muchos trayectos para poder llegar a esa comunidad que es la que conserva cómo hilar dentro del telar de cintura la pluma, que eso es algo que existía en este periodo onírico, ¿no? Hay un vestuario que yo lo soñé y eso es parte del trabajo del creativo. Un 80-85%, tanto sus modos, sus materiales son de origen natural y muchos están realizados como se hacían en esa época. Hay algunas cosas que no logramos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas tilmas, algunas prendas que tendrían que estar pintadas con sellos de barro, ¿no? Y no logramos tener el sello correcto para hacerlo o que nos tuviera la durabilidad para poder hacer una pintura. Además, nosotros tenemos que darle una forma para que se convierta en un indumento escénico, una paleta de color que también sea dramática y que vaya siendo elocuente con los procesos dramáticos del texto. Con una festividad hay colores que se aumentan muy llamativos. La cultura mexica y actualmente en México el colorido es fuertísimo, ¿no? A todo lo que da. México se caracteriza por eso y es algo que sigue prevaleciendo. Entonces no es difícil como diseñadora mexicana entrar inmediatamente a ese mundo de colores, de flores, de plumas, de bisutería, ¿no? que normalmente tiene y sigue conservando nuestra indumentaria tradicional. El texto nos va a llevar por ese camino que nos va a indicar la psicología de los personajes, los colores. La voz que rige el proyecto escénico es la voz del director, quien va a dictar la línea estética por la cual todos los creativos nos vamos a conducir. Es difícil de pronto lograr visualizar en su totalidad la magnificencia de lo que implicaba el Imperio Mexica. Tratar de darle vida y que no se vuelva como una monografía escolar o que no se vuelva cartonado o que no se vea, o sea, que se vean como personas de carne y hueso, que lo podamos identificar con cualquiera de nosotros. Este proceso, o esa es la parte más complicada. El reto implicó la producción, ya la realización. El primer acercamiento con la primer comunidad que nos iba a ayudar a realizar los textiles tenía muchas implicaciones. Era una comunidad en donde teníamos que solicitarles su apoyo y su sabiduría para que pudieran involucrarse en el proyecto de una manera respetuosa de todos sus saberes. Fue maravilloso el primer contacto. La cosmovisión que ellas hacen en su tejido es puro, es aisladas completamente. Una de las cuestiones que se les pidió es que el textil originalmente debió haber sido rojo. Debía haber sido realizado con pigmentos naturales, en este caso cochinilla. Nosotros en nuestros textiles tenemos muchos elementos que están con pigmentos naturales. Sin embargo, si yo trataba un textil rojo tal cual sobre el escenario, podría ser algún truco extraño para el iluminador. Lo entendieron perfectamente. Pudieron hacer una combinación de distintos colores de hilos, de tal manera que este textil rojo va a tener una textura que se va a ver de lejos. Mucha de la joyería principal para nuestros solistas y nuestros personajes que son los que van llevando la gran parte de la dramaturgia, tendrían que haber llevado bisutería y cosas de oro, de jade, de plumas hermosísimas que se usaban en esos tiempos que hoy en día no tenemos acceso.
¿Qué quisimos hacer? Bueno, primero, que Cuitláhuac sea el adalid de la defensa de los ecosistemas, pues una cosa totalmente actual. Después, su propia gesta, que fue la estrategia máxima de los donde sí se vio que eran capaces de una organización militar, táctico-militar, muy efectiva. Y bueno, en esa noche victoriosa, Cuitláhuac desplegó una estrategia que arrasó con ellos. Se confió porque dejó que llegaran a la ribera en Tlacopan y que siguieran la marcha. En vez de ir a perseguirlos y arrasar con ellos, los dejó, pensó que ya habían escarmentado y no logran llegar a Tlaxcala, se reagrupan, preparan el asedio y viene este asedio de 3 meses brutal, en 1521, que ya le toca a Cuauhtémoc. Rol muy demandante, pero siempre la parte humana es la que te permite fluir dentro de una historia tan trágica y real. La parte de todo lo que hay alrededor, desde la gente, que finalmente son las personas que entendieron el mensaje y no esperan a que un líder te diga qué hacer, ¿no? Yo creo que tiene muchas enseñanzas esta obra y espero que se pueda transmitir de esa forma. El personaje Tecuichpo, que es muy interesante porque fue la hija consentida de Moctezuma, se salva de la debacle y ella fue la que daba la validez sanguínea de la entronización. Para que pudiera ascender al trono Cuitláhuac, tenía que casarse con su sobrina prima. Y muy complicado porque una niña, su compañera, pero no va de una relación erótica. Eso sí, lo tuve que dejar muy claro. Luego, ella va a ser la esposa de Cuauhtémoc después. Después, cuando cae el imperio, Cortés la secuestra, Cortés la casa con un español, un viejo, Alonso de Grado. Ahí tampoco se consumó el matrimonio. Después Cortés se la lleva, ya habrá tenido 14 años, más o menos 13, 14 años. Cortés se la lleva, más dicen que era muy bonita. Se la lleva a Coyoacán. Y este personaje, sí, al parecer, en su testamento, ella libera a sus esclavos. Es de la precursora de los derechos indígenas. El antagonista que siempre se necesita es el agorero, el Amatlamat, que era el que recortaba los papeles. Así, esa es la traducción. Y que aquí tenemos a Temilotzin y luego tenemos a dos Cihuacóatls, a Tlatlilpotonki, que todos personajes reales, y a Matlatzincatzin. Todos ellos van a estar tomando decisiones, van a estar valorando, van a estar sopesando la situación y llegando a acuerdos. Y los vamos a ver en escena debatiéndose y luego cantando. Cuando cantas es cuando reafirmas todo lo que se dijo y se cuelan los mensajes subliminalmente. Hay 2 personajes femeninos que en la historia eran hombres. Los mexicas en teoría tenían esta paridad de género. O sea, toda la cuestión diurna, solar, administrativa, estaba a cargo del Tlatoani, pero paralelamente estaba el Cihuacóatl, que se relacionaba y regía sobre
el sueño, la muerte, el inframundo y el espíritu y lo femenino. Y entre los dos tomaban las decisiones. Eso nos da la actualidad total. Y esta primera escena, pues es ya el futuro. Ahí el personaje, el Amatlamatqui, está viendo todo lo que va a pasar. Lo predice. Y lo que siente el personaje al ver eso, tenemos por una obertura coral, que es una cosa medio innovadora que hemos hecho nosotros. Y luego viene la primera escena. Realmente te logra transmitir el terror de lo que viene, y la música de Samuel Siman, combinado todo eso con las proyecciones, todo, o sea, es como un conjunto. Entonces cuando lo ves dices, te da el sentido épico que es tan difícil lograr en un montaje. El trabajo que está haciendo Rogelio Marín con ese personaje es espectacular. Del agorero de Amatlamatqui, que utiliza un espejo de obsidiana para hacer previsiones. Esa es su función, ¿no? Lo liga un poco con el realismo, a mi perspectiva, con el realismo mágico mexicano. No tiene esa energía. Cuando la estrenemos en Iztapalapa, con un público de habitantes de Iztapalapa que de por sí ya tienen una veneración por Cuitláhuac, yo siento que estoy cumpliendo una misión que va más allá de solamente escribir música. Van a tener que llevarse sus Kleenex porque es muy conmovedora, es muy fuerte la obra. Entonces, yo estoy seguro que esta obra va a ser un parteaguas en la lírica mexicana, porque me parece que muy pocos productos escénicos musicales han estado a este nivel y a esta fuerza, esta pasión y esta importancia cultural e histórica que tiene esta cantata. La ópera es para las élites. Y en cambio, esta manifestación artística, este proyecto artístico, es para, digamos, llevar el arte, elevar el arte a la altura de la gente de a pie. Esas personas que no están habitualmente invitadas a estas manifestaciones elitistas, ¿no? Como la ópera. Tal vez estos esfuerzos artísticos nos obliguen a crear un diálogo, ¿no? Entre la gente, los artistas, el pensamiento de todos, para entre todos juntos crear algo nuevo, ¿no? Ya lo están estudiando, ya hay una tesis en la Universidad de Bolonia sobre el futuro de la ópera a través de estas readaptaciones de óperas del pretérito para darles un valor en el presente. Su cultura iba a terminar, su mundo, su vida, como había sido hasta entonces, iba, si no a desaparecer, por lo menos a transformarse de manera radical. Entonces, una obra como esta busca rescatar ese significado. Tiene un impacto también social, tiene un impacto histórico, tiene un impacto de identidad, inclusive de orgullo nacional. Me ha tocado crear muchos espectáculos masivos, así de gran formato. De todos los que he creado, este es el que más me ha llegado, el que más profundidad tiene, el que más
me conecta con muchos aspectos de esa cultura. Pienso que la contemporaneidad de la música se transfiere a nuestra realidad cotidiana. Nosotros somos eso. Finalmente somos y lo tenemos. Y eso es algo único que podemos proyectar hacia el mundo a través de lo que somos, a través de nuestra piel, de nuestro espíritu, de nuestro temperamento. La obra va creciendo y tenemos esta palabra, digamos, en el crisol de un cuerpo musical, ¿no? Tiene un valor trascendental, ¿no? En la sintaxis del náhuatl, que puedan, digamos, expresar más profundamente, más entrañablemente lo que quieren expresar a través del canto, ¿no? Pero yo creo que la emoción sería el elemento, ¿no? Cuando la palabra en náhuatl se expresa a través de los cantantes, que lo pronuncian muy bien, hemos trabajado y lo he podido constatar, ¿no? Es increíble cómo en tan poco tiempo los cantantes pudieron dominar el náhuatl de esta manera, ¿no? No hay un inicio con tanta energía que haya tenido yo como experiencia operística, ¿no? Participar en un proyecto de esta naturaleza, no he encontrado en mi carrera. Era una búsqueda interna. Con momentos muy, muy precisos en nuestra mexicanidad. Yo los veo como un acto poético en el que queremos entrar en una meditación, en un intento de conocer más de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ¿no? Es muy divertido, la verdad es que para cada músico, o sea, el que está tocando el violín, el que está tocando, el que está cantando, el que está haciendo las percusiones, todos, en ese momento hay una gran conexión y la sonoridad logra el objetivo, ¿no? Entonces, eso es algo que disfrutamos mucho, ¿no? Y a mí lo que me produce no solamente es un orgullo, sino unas ganas de rescatar valores de la familia, de la hospitalidad, de la hermandad, la fiereza, el orgullo. O sea, hay muchas cosas que nosotros las tenemos ahí presentes, pero están algunas adormiladas, otras más activas. Y yo creo que eso le va a mover mucho al espectador. Pues el mexicano tiene este conflicto con sus raíces, saber lo que implicó el nacimiento doloroso de nuestra patria, eso creo que es un factor de cohesión que nos hace mucha falta. Es mi contribución como mexicano, digamos, a la concordia nacional. La pandemia lo permitió por fin. Meses de arduo trabajo que vieron sus frutos, por primera vez, en uno de los lugares en los que ocurrieron los hechos, Iztapalapa. El público vibró y atestiguó cómo Cuitláhuac revivió, en escena, a través de artistas y creadores. Cantata épica Cuitlahuatzin, la historia de un héroe que nunca fue vencido por las armas enemigas, sino por la viruela, está lista para ser presentada en cualquier rincón de México, heredero de la grandeza de Tenochtitlan. Viva un héroe no vencido y que dé la vuelta a nuestro país la historia y el arte. Éxito rotundo, nuestro corazón palpita y renace Cuitláhuac, renace Iztapalapa y renace la gran Tenochtitlan.